Buenos días, muchas bendiciones. Soy la pastora Luisa Mendoza y esta mañana les traigo una lección que se titula Dios llama a Gedeón y está basada en el libro de Jueces, capítulo 6, versos 1 hasta el 24. Y me gustaría empezar diciéndoles esto. Dios ve potencial en cada persona. ¿Qué quiere decir potencial? La palabra potencial viene del latín potentia, que quiere decir poder. Potencial quiere decir poseer la capacidad de desarrollar para hacer algo grande en el futuro. Potencial se convierte en poder solo cuando es activado, cuando ponemos nuestra fe en la palabra de Dios. En otras palabras, el potencial se convierte en poder cuando creemos lo que Dios nos está diciendo. Bendito sea el Señor. ¿Cómo podríamos reconocer nuestro potencial cuando nadie más lo reconoce? Y es que Dios da potencial a cada creyente para servirle en su reino. Y voy a decir algo importante. No hay debilidad personal que pueda limitar el poder de Dios o el potencial de Dios en nuestras vidas, ni la falta de confianza en sí misma o en sí mismo, o la falta de afirmación de otras personas, ni siquiera los errores pasados pueden limitar el potencial que Dios nos ha dado. Gloria al Señor. Veremos el desarrollo de potencial hoy en la historia de Gedeón. Dios llamó a Gedeón y Dios era todo lo que Gedeón necesitaba para liberar al pueblo de Israel de la mano de sus opresores. Solo para darles el trasfondo de esta historia de Gedeón, Dios había librado a Israel una generación antes a través de Débora, el nombre de la jueza anterior. Y Jueces capítulo 5, verso 31 dice que hubieron 40 años de paz. En el tiempo de Gedeón, una vez más Israel había dado la espalda al Dios Todopoderoso. En Jueces capítulo 6, los versos 1 al 6, dice que los israelitas ofendieron a Dios adorando a los dioses de los madianitas y de otras tribus. Perdieron sus cosechas, perdieron sus animales a manos de los madianitas, de los amorreos, de los amalecitas y otras tribus. Y tuvieron que dejar sus casas y esconderse en cuevas. Cuando ellos estaban en pobreza extrema, entonces clamaron a Dios por ayuda. Jueces capítulo 6, los versos 7 al 10 dice: Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo: Así dice el Señor, Dios de Israel: Yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije: Yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos, en cuya tierra viven. Pero ustedes no me obedecieron. ¿Por qué Dios envió a un profeta en vez de enviar primero a un juez? Necesitamos entender el rol o el propósito de un profeta de Dios. El profeta
es una persona que trae el mensaje de Dios a su pueblo. En este caso, Dios envió este mensaje a Israel para restaurar su fe en Dios. Gloria al Señor. Dios quería que Israel recordara los milagros tan grandes que Dios había hecho por los israelitas. Dios los había librado de la esclavitud de Egipto, los liberó de todos sus opresores. Dios también les dio a Israel la tierra de todos estos opresores. Dios había hecho grandes milagros y maravillas por los israelitas, pero Dios esperaba que ellos respondieran siendo fieles a su pacto que habían hecho con Dios. Hoy en día, mis hermanos, mis hermanas, Dios ha hecho grandes maravillas por nosotros. Dios nos ha librado de la esclavitud del pecado a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Dios nos libra de la opresión de las drogas, del alcohol, de la pornografía. Dios nos libra de adicciones y otros malos hábitos. Dios nos libera de todo lo que nos esclaviza. Dios nos da gozo, nos llena de paz y nos llena de amor, pero sobre todo nos da salvación cuando creemos en Jesucristo como Señor nuestro. Lo mínimo que debemos de hacer después de poner nuestra fe en Jesucristo es agradecerle y obedecer la palabra de Dios. El profeta recordó al pueblo de Israel las palabras que Dios les había dado. Yo soy el Señor su Dios. Los dioses de los amorreos, de los madianitas, no eran sus dioses, porque eran dioses falsos. Los israelitas, sin embargo, querían llevarse bien con los pueblos que estaban alrededor de ellos, los amorreos, los amalecitas, los madianitas, en fin. Así que se unieron en su adoración de ellos a sus dioses falsos. Lamentablemente es triste reconocer que es igual con nosotros. Cuando queremos llevarnos bien con personas que no conocen a Dios, no adoran a Dios, el Dios verdadero, y nosotros abandonamos a Dios y empezamos a adorar otras cosas. Dios les hace una acusación seria. En el verso 10 les dice, ustedes no me obedecieron. Desgraciadamente el pueblo de Israel estaba obedeciendo a dioses ajenos, dioses falsos. En algunas versiones dice, no me escucharon. Y la razón por qué se utiliza obedecer o escuchar es porque en hebreo la palabra Shema quiere decir las dos cosas. Hay una sola palabra para escuchar y obedecer, y esa es la palabra hebrea Shema. Y es importante entender por qué es una sola palabra tanto para escuchar y obedecer. Cuando nosotros escuchamos algo y lo entendemos, entonces hacemos caso. Pero Israel no le escuchó a Dios, no le obedeció. Este mensaje de obedecer a Dios es el mismo para nosotros hoy y en toda generación. Debemos escuchar lo que Dios nos dice en cuanto a cada situación en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque necesitamos la guía, la sabiduría de Dios. Pero no debemos estar escuchando a los dioses
de la cultura popular que nos rodea. El profeta habló al pueblo de Israel y ahí también estaba incluido Gedeón. Pero Dios en una siguiente ocasión envió un mensajero solo para Gedeón con una orden. Esto está en Jueces capítulo 6, los versos 11 al 16, que dice: el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están las cosas maravillosas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. ¿Cuál es la diferencia entre una era y un lagar? La era está ubicada en una superficie plana en la loma de una colina, de manera que al aventar los granos, el viento se lleva la paja y el grano queda. Un lagar tiene una forma circular, está cavado en la piedra y tiene una profundidad más o menos de 1 metro. Hay unos que no son tan profundos, otros que son más profundos todavía. Y están en la base de una colina, en la parte de abajo de una colina. Y el lagar es donde se pisa la uva con los pies descalzos para sacarle el jugo y luego hacer el vino. Interesante, ¿dónde encontró el ángel del Señor a Gedeón? En un lagar. Y él estaba trillando el trigo. Y él estaba ahí para que se pudiera esconder. Gedeón prefirió esconderse de los madianitas y también de Dios. ¿Qué nos dice esta actitud acerca de la fe de Gedeón? Bueno, aunque Gedeón escuchó el mensaje del profeta, pero Gedeón decidió no responder. No creyó la palabra de Dios a través del profeta. ¿Qué significa que el ángel del Señor llamara a Gedeón guerrero valiente? Es muy significativo porque Gedeón quiere decir gran destructor o guerrero poderoso. Si tú te llamas Gedeón, tienes un nombre muy significativo. Un guerrero valiente en aquel tiempo de Gedeón era un título. Un guerrero valiente era una persona, un guerrero con gran habilidad militar. Y también un guerrero valiente tenía una gran influencia en su comunidad. Sí, vale la pena reconocer que en ese momento
que el ángel del Señor habló a Gedeón, él no era todavía un guerrero valiente, pero Dios quería que Gedeón supiera que es así como Dios lo veía, como Dios consideraba a Gedeón. En el verso 13, Gedeón le hace algunas preguntas a Dios. ¿Por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde están las maravillas de Dios? Según estas preguntas, ¿qué pensaba Gedeón acerca de Dios? Probablemente Gedeón pensaba que Dios no podía hacer nada acerca de la terrible situación que estaban atravesando los israelitas en aquel tiempo. Muchas veces nosotros tenemos también esa misma manera de pensar como Gedeón. Le echamos la culpa a Dios por las cosas malas que nos suceden. Pensamos que Dios no puede hacer nada para cambiar nuestra situación lamentable. Sentimos inclusive que Dios nos ha desamparado, que ya no está con nosotros. Y a veces hasta pensamos que nosotros ya no le importamos a Dios. Pero estamos equivocados al pensar de esta manera. En el verso 14, el ángel del Señor no responde a lo que Gedeón le había dicho. Más bien le da un mandato, le da una orden. Ve con la fuerza que tienes, salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. El poder para liberar a Israel está en la fuerza que Gedeón tenía o en la orden que Dios le había dado. Primeramente debemos entender este mandato. Ve. Cuando Dios dice ve, es una orden en la forma imperativa. Esto no es una petición, tampoco es una sugerencia. Cuando Dios nos dice ve, Dios irá con nosotros. No nos deja solo. De hecho, el más hermoso ejemplo de lo que Dios cumple su promesa de estar con nosotros es con Jesucristo. Jesucristo envió a los discípulos a las naciones, les dijo vayan, pero también Jesucristo prometió estar con ellos siempre. Alabado sea el nombre de Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, amigos y amigas, nosotros tenemos el mismo mandato hoy. Vayan a ser discípulos. Y nosotros también tenemos la misma promesa de Jesús, que Él estará con nosotros siempre. Hermanos, hermanas, tenemos el mismo poder que Jesucristo recibió, el mismo poder que Jesucristo dio a sus discípulos también está con nosotros. Y ese es el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, gracias Señor. ¿Qué quiere decir? Ve con la fuerza que tienes. Dios ve potencial en Gedeón, mientras que Gedeón no vio ningún potencial. No tenía confianza ni siquiera en sí mismo. Pero el Señor estaba con Gedeón y esa era la fuerza que Gedeón necesitaba para liberar al pueblo de Israel de las naciones que los oprimían a su alrededor. Ve con la fuerza que tienes, quiere decir que tú tomas el primer paso y Dios te da la fuerza para todos los demás pasos que son necesarios hasta completar la misión. Mi hermano, mi hermana,
¿qué te ha llamado Dios a hacer? Recuerda que no hay debilidad personal que pueda limitar el potencial que Dios te ha dado. Tampoco hay falta de confianza en ti misma o falta de confianza en ti mismo. No hay falta de afirmación de otras personas que pueda afectar el potencial que Dios te ha dado, ni siquiera los errores de tu pasado. A pesar de la falta de confianza en Dios de parte de Gedeón, a pesar de su falta de confianza en sí mismo, Dios le promete algo. En el verso 16, Dios promete a Gedeón: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Mi hermano, mi hermana, Dios está contigo. Dios te ayudará a vencer todas las formas de opresión que afectan tu vida en el nombre de Jesucristo. Gedeón quería asegurarse que Dios verdaderamente le estaba hablando y que Dios le estaba enviando a salvar a Israel de los madianitas, los opresores. Así que pidió una señal. Vamos a ir a Jueces capítulo 6, los versos 17 al 24. Si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo, respondió Gedeón. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Esperaré hasta que vuelvas, le dijo el Señor. Gedeón se fue a preparar un cabrito. Además, con una medida de harina hizo panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla y los llevó y se los ofreció al ángel bajo la encina. El ángel de Dios le dijo: toma la carne y el pan sin levadura y ponlos sobre esta roca y derrama el caldo. Y así lo hizo Gedeón. Entonces, con la punta del bastón que llevaba en la mano, el ángel del Señor tocó la carne y el pan sin levadura, y de la roca salió fuego que consumió la carne y el pan. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor, exclamó: ¡ay de mí, Señor y Dios! He visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo: paz, shalom, no temas, no vas a morir. Entonces Gedeón construyó allí un altar al Señor y lo llamó: el Señor es la paz, Yahweh Shalom, el cual hasta el día de hoy se encuentra en Ofra de Abiezer. Cuando pedimos a Dios por una señal, ¿es por falta de fe en nosotros mismos o es por falta de fe en Dios? Probablemente pedimos a Dios por una señal porque queremos estar seguros de que Dios nos está hablando. Yo pedí varias señales a Dios muchas veces. Pedí por lo menos 7 señales a Dios para casarme con mi esposo Raúl. Yo quería estar segura de que Dios había escogido a Raúl para ser mi esposo y Dios me contestó claramente todas las 7 veces. Este mes de junio voy a celebrar 20 años de estar casada con Raúl y son tantas las ocasiones que Dios me muestra: sí, este es el varón que yo escogí para ti y ese es el gran gozo que yo tengo
en mi matrimonio con Raúl, mi esposo. También le he pedido señal al Señor para responder un llamado o para hacer algo que yo consideré muy grande para mí, y Dios me contestó claramente. Y hubieron veces que yo he dudado de su llamado y Dios me mostró: tienes razón, hija, no todavía. O me mostraba claramente: hazlo, yo estaré contigo. Y hermanos, hermanas, al crecer en nuestra fe en Dios y en crecer en nuestra comunión, en nuestra relación con Dios, pedimos menos señales porque tenemos más confianza en Dios. Podemos discernir mejor la voz de Dios y también ganamos más confianza en nuestra habilidad de responder a los mandatos de Dios, a las órdenes de Dios. Y quiero decirles, mis hermanos, hermanas, amigos, amigas, que cuando Dios nos llama, Dios también nos equipa para responder fielmente a ese llamado. Por eso es que bendigo al Señor. ¿Por qué Dios respondió a Gedeón con este milagro o esta señal tan milagrosa? Gedeón quiso presentar a Dios una ofrenda, pero el Señor convirtió esta ofrenda en un sacrificio aceptable y agradable para él, porque Dios entendía que Gedeón necesitaba algo de esa magnitud para convencerlo que era verdaderamente Dios que lo estaba enviando para salvar al pueblo de Israel. Gedeón necesitaba confiar que Dios estaba con él en esta misión. En los capítulos 7 y 8, que les invito a leerlo del libro de Jueces, ustedes van a ver que Dios ciertamente ayudó a Gedeón a vencer a los madianitas, a liberar a Israel de sus opresores, y hubo paz en Israel por 40 años. Al conectar este pasaje de la Biblia con nuestras vidas hoy, hay muchas personas en la Biblia que fueron llamados por Dios para hacer algo extraordinario. Sin embargo, estas personas se consideraban ser un don nadie. Este fue Gedeón. Para Dios, cada uno de nosotros somos importantes. No hay un don nadie, no hay una doña nadie. Somos importantes para Dios, y quiero, mi hermano, hermana, decirte: Dios te necesita. Cuando llegué a los Estados Unidos hace 30 años atrás, Dios me llamó y me dijo: te necesito en los Estados Unidos. Esas palabras fueron muy difíciles de entender para mí, pero la verdad es que Dios nos necesita para su obra. Dios te necesita para su obra. ¿Dónde estás? Y si Dios te está llamando a ir a otro lugar, es que la necesidad es grande, donde Dios te esté llamando. Gedeón dijo en el verso 15: mi clan es el más débil de la tribu de Manasés. Yo soy el más insignificante de mi familia. Y es posible que Gedeón haya sido el hijo menor en su familia y que su familia hayan sido los más pobres de su clan. Y como Gedeón, nosotros también ponemos excusas para ignorar el llamado de Dios. Yo puse un sinnúmero de excusas cuando Dios me dijo que Él me estaba llamando para servirle. Creo que la excusa más grande para mí, que yo me he criado en un ambiente
donde solo los varones predicaban, las mujeres estaban calladas, las mujeres tenían que estar sumisas. Me costó mucho entender el llamado de Dios porque yo era mujer y esa fue mi excusa. Pero si yo soy mujer, ¿cómo voy a servir a Dios? En aquel tiempo también yo me consideraba muy joven. Otra excusa que yo puse, le dije, Dios, yo soy pobre, no tengo nada. No tenía ni siquiera transporte para ir a lugares donde pensaba yo que Dios me necesitaba. En el tiempo que Dios empezó a llamarme, yo también estaba muy enferma. Y ni los doctores podían entender lo que me estaba pasando. Otra excusa, yo no tenía ninguna preparación para servir a Dios. Pero el momento que yo le dije, sí, Señor, yo iré, Dios empezó sanándome. Al día siguiente de haberle dicho, sí, Señor, yo iré, toda la enfermedad que me estaba afectando, todas las cosas que yo tenía, se sanaron. Y esa fue una señal muy clara de que sí, verdaderamente Dios me estaba llamando. Y todo cambió para mí cuando yo le dije, sí, Señor, yo iré. Y Dios abrió las puertas incluso para prepararme. Y son 30 años que yo estoy sirviendo a Dios en los Estados Unidos, donde Él me ha llamado. Mi hermano, mi hermana, ¿cómo sé que Dios está conmigo en mi servicio a Dios? Es porque yo tengo una gran y profunda paz. Yo experimento el amor de Dios de una manera muy especial y Dios también comparte de su gozo conmigo. Eso es una gran bendición que yo siento y esa es la seguridad de que Dios está conmigo en esta misión. Como creyentes en Jesucristo, ¿estamos desarrollando nuestro potencial para servir a Dios? Todo lo que necesitamos hacer es dar ese primer paso, porque Dios nos da la fuerza y la seguridad para todos los demás pasos para cumplir su misión respondiendo a su llamado. Ustedes no me obedecieron. Fue el mensaje a través del profeta a toda la nación de Israel. Y este es el mismo mensaje de Dios para nosotros hoy. Una pregunta importante. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? A veces Dios nos habla a través de la Biblia. Mientras lees la palabra del Señor en oración, Dios te va a hablar. Es por eso que es importante. Lee tu Biblia. Gloria al Señor. En otras ocasiones, Dios nos habla a través de una prédica. Dios nos habla en una clase de estudio bíblico o de escuela dominical. Por eso, mi hermano, mi hermana, es importante ir a la iglesia. Otras veces Dios nos habla a través de un cristiano, una cristiana madura que oyen la voz de Dios. Algunas veces Dios nos habla con paz interior, pero te aseguro, tú vas a entender cuando Dios te esté hablando. Y si todavía te quedan dudas cuando tú has recibido un mensaje de Dios, te puedo decir algo maravilloso, una característica hermosa de Dios. Él es paciente, Él va a esperar. También Dios encontrará la manera de asegurarse de que tú sepas que es Dios que te está llamando y Dios te mostrará su plan. Dios te está hablando. Dios espera una respuesta de tu parte. Dios les bendiga grandemente.